Muy buenas tardes. Feliz de estar con ustedes. Les habla Mimi Prado en la grata compañía de Fausto Amador Arrieta en un programa más de alto voltaje de los días miércoles de Cadena Radial Costarricense. Ustedes nos pueden seguir también por YouTube. Y a los que les guste el programa les pedimos que por favor nos pongan un like o unirse porque eso ayuda a la difusión del mismo. Nuestro programa de hoy: Ucrania, una guerra imposible de ganar y una derrota difícil de tragar. Todos los analistas militares, y lo confirma el informe RAM, señalan que Estados Unidos no puede sostener un conflicto prolongado o múltiple porque su industria armamentista no puede abastecer a su ejército, en este caso, y menos a los ejércitos aliados en este tipo de conflictos. Sufre asimismo de un déficit de reclutamiento importante. Con estos datos podríamos entonces pensar que esta escalada en la guerra de Ucrania, que nos tiene al borde de un conflicto nuclear, es para negociar con fuerza la paz y a la vez crear en la ciudadanía la necesidad, entre comillas, de prepararse para la guerra y de aceptar una mayor inversión en defensa nacional que permita modernizar la industria armamentista norteamericana. Ya hace algún tiempo, un general 5 estrellas del Pentágono había señalado en una conferencia de prensa que se estaban preparando para una guerra contra China a inicios de la década del 2030. A Ucrania le entregaron 50 misiles de los Storm Shadow ingleses y los Scalp de Estados Unidos. Eso no es ninguna amenaza para Rusia. Y por el contrario, Rusia lanzó su misil Oreshnik, señaló con claridad este misil que Rusia no necesita de armas nucleares para ganar esta guerra. Pero la OTAN no puede perderla porque se encaminaría a su desaparición. Ya el mismo Putin ha señalado la necesidad de una nueva alianza euroasiática en el lugar de la OTAN. Y los estados necesitan golpear con fuerza la mesa para poder llegar a las negociaciones de paz. Sin embargo, con enorme libertad en la OTAN se discute si deben enviar o no armas nucleares a Ucrania y además dejan filtrarse que están movilizando los ejércitos de Alemania, Francia e Inglaterra, perdón, Alemania no, de Francia e Inglaterra para ir a pelear a Ucrania. Todos creímos que este misil hipersónico Oreshnik iba a ser el factor disuasorio, pero lo que vemos es a un Sullivan en Estados Unidos buscando desesperadamente recursos y armamentos para enviar a Ucrania. Peón de un aparato industrial militar que en el 2023 dejó 632 mil millones de dólares de ganancia, con un aumento del 4.7 sobre el 2022 y que aumentará ahora muchísimo en el 2024. Todo esto según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz con sede en Estocolmo. En Europa, por otro lado, Alemania y Francia, inmersos en una crisis profunda, usan la guerra para cubrir su desastre financiero. Se paralizó Europa en el juego geopolítico que dejó en manos de los Estados Unidos. Hoy convierte el miedo a un cambio de época para el que no está preparado en odio ancestral hacia Rusia. Preguntas sin respuesta, pero que están en el aire, por lo menos a mí me persiguen todo el tiempo. Nunca olvidar que el continente europeo es posiblemente el continente más belicista en la historia de la humanidad. Y hoy pareciera que quiere dejar atrás el ser una potencia civilizatoria, como lo fue
en el siglo, a finales del siglo pasado, inicios de este, para ejercer un poder duro, porque así lo señala Ursula von der Leyen, presidenta de la Unión Europea, y que con este poder duro crear una narrativa que supere la realidad y con ella que muera la verdad. Por otro lado, cada día nos permite vislumbrar con mayor claridad las prioridades que parecieran mover a Trump en la geopolítica. Primero, vemos una especie o una vuelta a la doctrina Monroe para América Latina e incluso para Canadá. Segundo, un asedio económico y político muy fuerte contra China. Tercero, un acuerdo de paz con Rusia que le permita entonces a su industria armamentista fortalecerse para su confrontación con China. Guerra posible contra Irán, creación del Gran Israel sin cabida en este Gran Israel para el pueblo palestino. En esta geopolítica no vemos ningún rol importante para Europa de parte del presidente, el futuro presidente Trump. También podemos ver una posible propuesta a Putin o imaginar una posible propuesta a Putin de parte del gobierno de Trump. Aceptar la división de Ucrania, que ésta no entre en la OTAN, eliminar las sanciones y restablecer el comercio y los negocios de Europa y Estados Unidos con Rusia, con una única condición: romper con China. Pero Putin y Xi Jinping también juegan con estos escenarios y pronto veremos las respuestas de ellos frente a estas realidades. Por el momento lo que sentimos es que Putin está alistando un golpe final contra Ucrania para este invierno. Un cierre positivo. En Inglaterra se recogieron 2 millones de firmas para la paz y en contra de su gobierno. Y en Estados Unidos se está convocando a una gran marcha sobre Washington por la paz. La única manera de parar esta escalada de la guerra es con la movilización ciudadana. Y hay estos primeros intentos que llenan de esperanza. Pero nunca dejar de lado y olvidar algo que Fausto nos trajo en el último programa, que fueron las palabras del presidente Eisenhower en 1961 sobre el peligro enorme del complejo industrial militar, el complejo de las armas industrial de los Estados Unidos. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi. Sí, realmente el gigante dormido del movimiento por la paz pareciera que comienza a estirar los brazos y a Un despertarse. dedito, por lo menos. A despertarse. En el programa anterior nosotros advertimos que el periodo previo a la toma de posesión de Trump se había convertido en uno de los tiempos de mayor riesgo de un intercambio de bombas nucleares que cambiarían la faz de la Tierra. Llegamos a semejante advertencia cuando hace 2 semanas alguien en el gobierno de Estados Unidos, digo alguien, giró instrucciones a sus Fuerzas Armadas de atacar con misiles ATACMS desde Ucrania hacia el territorio ruso. Eso es lo que dije. Alguien ordenó desde Estados Unidos a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos atacar Ucrania. Esa es la descripción correcta de este acontecimiento, que autoridades norteamericanas habían instruido a su personal militar de atacar a Rusia. No es que le dieran permiso al gobierno de Zelensky de atacar a Rusia. Eufemismos. No, aunque el gobierno de Kiev haya recibido esas armas, no tiene capacidad técnica de activar un disparo. Para disparar, y esto lo explicó con todo detalle Putin hace 3 meses,
Para disparar es técnicamente necesario que la descarga sea realizada directamente por personal del ejército norteamericano, por tres razones. Primero, porque la activación del mecanismo de descarga necesita un código secreto que se cambia a diario y no puede ser transmitida por ley a ninguna fuerza extranjera. Segundo, porque la programación de la trayectoria del proyectil necesita una coordinación activa con satélites militares norteamericanos, acción solo posible de ser realizada por el propio ejército norteamericano. Y tercero, porque no hay permisos genéricos. Está bien, ataque con ATACAM. No, no. Cada activación de un ATACAM es una autorización específica para cada proyectil y con un blanco específicamente definido. Así que un disparo de ATACAM contra Rusia es un disparo de Estados Unidos contra Rusia. Así lo entendió Moscú y así lo advirtió. Y dijo que eso significaría que Estados Unidos había decidido atacar Rusia. Y eso significaba que Estados Unidos había decidido iniciar un estado de guerra entre Rusia y Estados Unidos. Y bueno, y que Rusia tomaría las medidas que considerara apropiadas. No dijo nunca que iba a atacar, que iba a contestar con bombas atómicas, pero dijo que iba a responder en dependencia de la gravedad del peligro que esos disparos pudieran significar para el Estado ruso. En el programa anterior relatamos que a finales de octubre, faltando poco más de un mes para las elecciones norteamericanas de noviembre, Zelensky había solicitado esos disparos contra suelo ruso. Lo digo pues para renovar pues este tema y no dar por sentado nada. También decíamos que ese permiso no fue concedido porque para el Pentágono eso habría representado un paso más hacia una escalada nuclear. La vocera del Pentágono afirmó que el ejército norteamericano se toma muy en serio la retórica rusa. Y bueno, y se dijo que esos proyectiles no cambiarían nada el curso de la guerra, porque en el campo de batalla Rusia posee cada vez mayor ventaja, terreno ganado, armas y hombres, y mientras tanto el ejército ucraniano se está degradando, retrocediendo, carente de suplir a los caídos y a las numerosísimas deserciones que ahora se está anunciando que se pasan a los rusos, no solo desertan, no huyen, se pasan al campo contrario. Bueno, y además nosotros dijimos que un recrudecimiento de tensiones en Ucrania beneficiaría a Trump y perjudicaría a Kamala Harris en las elecciones. Es decir, en pocas palabras, la autorización de disparar contra Rusia no fue concedida entonces y nosotros respiramos. Y ahora tenemos otra vez que volver a contener. Poquito tiempo, pero fue importante. Tenemos que volver a contener la respiración porque apenas 12 días después del triunfo de Trump, alguien en el gobierno de Estados Unidos autorizó un disparo contra Rusia desde el territorio ucraniano. Y también dijiste y dijimos que no fue Biden quien pudo haber autorizado eso. Así es, la autorización de ese disparo sigue rodeada de circunstancias turbias, porque es casi imposible que esa decisión la haya tomado Biden, que ni siquiera estaba en los Estados Unidos, estaba en Perú, en la cumbre de la APEC, y no es creíble que un anciano con claras señales de agotamiento senil hubiera tomado semejante decisión fuera del país y atendiendo una cumbre internacional. Simplemente en los Estados Unidos alguien lo hizo. Normalmente se asume que en el periodo de transición, antes de que un nuevo presidente asuma, el presidente en ejercicio no toma ninguna decisión importante y se le llama por eso mismo lame duck president, o sea, pato renco. La tradición supone que el periodo de transición no es momento para decisiones trascendentales. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista democrático, el pueblo ya decidió un nuevo mandato. Y cualquier decisión que afecte ese nuevo mandato es una decisión antidemocrática y algunos la califican como de golpe de Estado. Ahora bien,
Nada es tan trascendental como autorizar un ataque a una potencia nuclear, habiendo sido advertido que semejante ataque podría significar pues, todo lo que podría significar. Bueno, por eso lo menos que podemos decir es que las circunstancias de esa decisión fueron turbias. Preguntada a la vocera del Pentágono directamente por la prensa que quién había dado esa autorización, no se atrevió a decir que fue Biden, no se atrevió a decir que fue la Casa Blanca, no, simplemente dijo que no podía referirse a eso, que no le estaba permitido Permitido. referirse a eso. Sí. Es casi una respuesta. Bueno, así que la autorización del disparo nos revela otra cosa. Alguien está al mando de la Casa Blanca y no es Biden. Y todo apunta hacia Sullivan. Sí, sí, sí. Y cuando vos dijiste que Sullivan estaba corriendo para darle armas a Ucrania, no, no. Tenés razón, pero no es exactamente. Está corriendo para que ese dinero no quede empantanado y pasárselo a las industrias de guerra, pasárselo a las compañías industriales. Es decir, en realidad el presupuesto dice que es para Ucrania, pero hemos hablado muchas veces, es dinero que se le da a la industria militar de Estados Unidos para crear armas. Es la forma en que está utilizando Estados Unidos para fortalecer esa industria que estaba muy atrasada comparada a la rusa, a la china o a la en el mundo. Pero en realidad, Mimi, no es para ayudar a que se renueve o nada. Simplemente es pasarle el dinero para comprar las armas que existen. La gran pregunta es cuál es la intención profunda Perdón, de... salir de las viejas mientras hacen las nuevas. Ah, Es un pero viernes negro, las nuevas del mismo tipo, o sea, un viernes negro de armas. salir de inventarios, renovar inventarios, que le Renovar dicen. inventarios. Bueno, ¿cuál es la intención profunda de esa autorización? Esa decisión tiene relación con las intenciones de Trump de negociar el fin de la guerra en Ucrania. Y se dice, estamos seguros, que hay un mandato expreso de los votantes para que termine esa guerra. Entonces, a la hora de buscar la intencionalidad de la decisión de autorizar el ataque contra Rusia, los analistas plantean dos grandes hipótesis aparentemente contradictorias. Porque la una dice que se decidió atacar a Rusia para dificultarle a Trump las negociaciones de paz. Esa fue la posición que nosotros tomamos la semana pasada. La otra es que se decidió atacar a Rusia para facilitarle a Trump las negociaciones de paz. La primera supone que atacar a Rusia obligaría a Putin a respuestas que escalarían la guerra, haciéndole mucho más difícil a Trump negociar la paz. La otra supone lo contrario, que atacar a Rusia pondría a Trump en una mejor posición negociadora, ya que por el momento a Rusia no le conviene negociar porque está ganando, pero enfrentada a toda Europa y al borde de un enfrentamiento nuclear, las cosas tal vez podrían ser diferentes. ¿Cómo menosprecian y cómo no entienden a Putin? ¿Verdad? O sea, quiero decir, doctor en Derecho, eh, En campeón, economía, campeón doctor en economía. y economía, campeón de ajedrez de la Unión Soviética, que ya es mucho decir, judo, cinta negra en judo, y además con posiblemente uno de los mejores servicios de inteligencia heredados de la Guerra Fría. Sí, no se están enfrentando a cualquier líder, ¿verdad? Que puedan manipular fácilmente, a eso es que me refiero. Totalmente, estoy en total de acuerdo con vos. La primera hipótesis expone a los enormes intereses políticos, económicos y financieros que quieren detener la guerra. Esas fuerzas son parte de lo que se llama el Estado profundo de los Estados Unidos, que dominan la política norteamericana, porque esa es la democracia norteamericana, a través de la poderosísima influencia financiera que tienen en el financiamiento de las campañas electorales y en la decisión de quiénes son los
gobernadores y los legisladores y los presidentes de los Estados Unidos. Esa hipótesis de que era para dificultarle a Trump las negociaciones se podía confirmar por la protesta del hijo de Trump y por la protesta de Richard Grenell, el director de inteligencia y muy cercano a Trump desde 2016. Grenell dijo que nadie previó que Joe Biden escalaría la guerra en Ucrania durante el periodo de transición. Y añadió, es como si lanzara una guerra completamente nueva. Eso hizo que todo cambie, dijo. Todos los cálculos anteriores son nulos. Y todo eso por política. Bueno, la segunda hipótesis es de carácter conspirativo. Yo no termino de tragármela, aunque vos me has aconsejado que la tome en consideración. Así es. Trump no ha abierto la boca. Ese es un elemento muy interesante. Yo creo que sí, porque digamos que existe el dicho de que de quien calla consciente. Pero los italianos son más inteligentes porque dicen qui tace consente o non dice niente. Bueno, bueno, según esa hipótesis, la aprobación del lanzamiento de misiles contra territorio ruso habría sido concertada entre Sullivan y el mismo Trump para crear una condición de fuerza que le pudiera permitir a Trump llegar a la mesa de negociaciones con alguna posibilidad negociadora. Es la dinámica del policía malo y el policía bueno, un escalamiento que pondría a Rusia en una situación de alta tensión, lo que le daría a Trump un margen de maniobra para ofrecer un desescalamiento a cambio de una negociación. A favor de esta hipótesis está el que de verdad Estados Unidos tenía poco que llevar a la mesa de negociación con Rusia. Y la justificación también es que la velocidad del avance ruso hasta el día de la toma de posesión va a poner todavía en una peor situación a negociadora. Entonces, la posición de fuerza sería la posibilidad de mayores ataques en profundidad en territorio ruso, la intervención de toda la TAM con tropa, la extensión de la guerra a toda Europa, incluso la escalada nuclear. Y creo que aquí tenemos que... Hacemos una pausa en un momento perdón, hoy estoy muy sonriente, deben ser los aires navideños, pero es que el tema es tan duro, ¿verdad? Que hay una contradicción entre la sonrisa y las Se, barbaridades de las que estamos hablando. se llama humor negro, Mimi. Sí, claro, humor negro. Regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes. En el corte, Fausto estaba hablando de las dos hipótesis, la que decía que le estaban embarrialando la cancha a Trump con la escalada en Ucrania, o la que decía que había sido conversado y que más bien esta escalada era para permitirle una posición de fuerza para negociar. Así es. Bueno, la cosa es que el 19 de noviembre fue el primer ataque con 6 misiles Atacam en la zona fronteriza de Briansk. Y luego volvimos a contener la respiración, el mundo entró en una tensión nunca antes vivida ante lo que podía ser la respuesta rusa. En esos momentos actualizó Putin la doctrina de Nuclear. uso de armas nucleares rusa. Nosotros explicamos entonces que Rusia replicó con una nueva arma de nombre Aryeshnik, que era inmensamente innovadora porque se trataba de un proyectil capaz de transportar carga nuclear, pero que no la llevaba, que viajaba a una velocidad de 11 veces la velocidad del sonido. Recientes declaraciones ya la ponen en 12 veces la velocidad del sonido. Es decir, para que se entienda, 13.500 kilómetros por hora, 225 kilómetros por minuto y 3.7 kilómetros por segundo. ¿Se entiende? Putin decía que es como que cayera un aerolito en la Tierra que producía ese efecto aunque no llevara ninguna bomba.
va a una velocidad imposible de ser interceptado. Cons- Meteorito, perdón. Eso te entendí. El proyectil consta de 6 cabezas que se dividen en 6 ojivas, cada una con blancos propios de alta precisión, lo que le permitiría alcanzar 36 blancos diferentes. El calor que alcanza ese proyectil es cercano al calor de la superficie del Sol. En su superficie, el Sol tiene 5000 grados. El Arieshnik alcanza entre 4000 y 5000 grados centígrados. De forma que aún sin llevar ninguna carga, ni explosiva ni nuclear, la combinación de calor generado, fuerza cinética y peso hace que la capacidad de destrucción sea terrible. Nosotros explicamos que ese proyectil inauguraba una nueva etapa en la guerra porque permitiría niveles de destrucción que antes no se habían visto más que con fuerzas nucleares, sin necesariamente afectar a las poblaciones civiles, y que la posesión por parte de Rusia de semejante arma le da un poder de escalamiento que no tiene la OTAN, porque eso coloca a Rusia en una capacidad escalatoria convencional superior a todas. Y ayer se anunció que Rusia está poniendo en función 20 diferentes nuevos sistemas de defensa antiaérea. Exacto. O sea, dice Putin, lo dijo expresamente, que esa arma no puede ser considerada como arma de destrucción masiva porque como es altamente precisa, no contamina el ambiente ni tiene por qué afectar A a poblaciones poblaciones civiles. civiles. Ujú. Claro. Y bueno, dijo que no se iba a dejar provocar a hacer una respuesta que pudiera justificar el involucramiento directo de la OTAN. Bueno, después de la respuesta rusa, los países de la OTAN se encontraron en una disyuntiva bastante delicada. Si retiraban la autorización de ataque, significaba que El les, ha- ridículo. les había metido, inculcado miedo. Mira, el Washington Post dice que hubo realmente pánico. Pánico. Pero bueno, eso reforzaría la posición de ventaja rusa. Entonces, la OTAN, aún sabiendo que eso no alteraría en absoluto el avance ruso, no solo prosiguieron sus ataques contra suelo ruso, sino que los acompañaron con una narrativa realmente espeluznante. En medio del silencio de Trump, los Estados Unidos mantienen los ataques a territorio ruso. Por su parte, Gran Bretaña y Francia, como vos dijiste, se sumaron a los ataques al suelo ruso y comienzan a hablar de intervenir con tropas. Al mismo tiempo, el Parlamento Europeo radicalizó todavía más su posición, aprobando a comienzos de esta semana una resolución que compromete a la Unión Europea a un apoyo financiero a Ucrania hasta la victoria total contra Rusia. Hasta Y el bueno, último ucraniano. sí, Sí, y para colmo, en un punto de mayor absurdo, los medios de prensa dan cuenta de conversaciones en la OTAN sobre la posibilidad de devolverle, entre comillas, armas atómicas a Ucrania o de permitir que la Ucrania desarrolle armas atómicas. La situación de escalamiento es entonces realmente grave y sigue así, Mimi, sigue así. Preguntado Putin sobre lo que piensa de la decisión de Biden como presidente saliente de autorizar los ataques contra Rusia, Putin se hizo las mismas dos hipótesis que acabamos de presentar. Crear mejores condiciones para facilitar la negociación a Trump o complicar el proceso negociador. Lo dijo expresamente. Como dijimos, ambas parecen contradictorias, pero Putin se las plantea complementarias. Son mm, acciones que se mueven como cuchillos con dos filos. Putin plantea como posibles escenarios ambas posibilidades. En todo caso, dice que a Rusia le da igual el escenario que sea, porque Rusia va a seguir exactamente igual. Los ataques no han disminuido su avance por tierra y han aumentado su ataque por aire. muchísimo, Y muchísimo. ahora voy a explicarlo.
y Trump es lo suficientemente inteligente, dice Putin expresamente, como para ver cómo se sale de ese predicamento, dice Putin. Y añade algo, Putin. Dice, la vida de Trump todavía está en peligro. Eso es impresionante, ¿verdad? Nosotros lo dijimos en varios programas, ¿verdad? Es decir, es obvio que la vida de Trump está en peligro porque no es claro su accionar para los señores que han eliminado a presidentes sin ningún asco con anterioridad. Claro, yo pienso que está excluido, pero bueno, el peligro siempre es posible. Pero lo que, pero lo que Putin sí, realmente es contundente frente a la posibilidad de que a Ucrania se le dote de armamento atómico. Verónica Romanenkova, de la agencia de noticias TASS, le señaló a Putin cuando estaba en Astana, en Kazajstán, que se está sugiriendo devolver las armas nucleares a Kiev. Y entonces le preguntó, si esto ocurre, si se entregan armas nucleares al régimen de Kiev, ¿cómo responderá Rusia? Siendo usted una persona en su sano juicio, le contestó Putin. ¿Qué cree usted que vamos a hacer si el país con el que estamos en guerra se convierte en una potencia nuclear? En ese caso, yo le afirmo, dijo, y quiero subrayarlo, añadió. En ese caso utilizaremos todas las armas que tiene Rusia. Y repitió, todas. No dejaremos que esto ocurra. Es la primera vez que en la palabra todas está incluida la posibilidad nuclear. No, está diciendo desaparecemos Ucrania. Así es. Es decir, Así es, claramente. y no es porque le disparen una No, arma atómica, no, con solo que sepa su servicio secreto que las armas nucleares van camino a Ucrania, en ese momento desaparece Ucrania. bueno, ese es el primer punto, dijo Putin. En segundo lugar, dijo, este tipo de declaraciones solo las pueden hacer personas irresponsables que no rinden cuentas de nada a nadie Exacto. y no sienten ninguna carga de responsabilidad por el destino de sus países y del mundo entero. Y en tercer lugar, dijo, si alguien transfiere algo así a Ucrania, eso constituirá una violación de todos los compromisos asumidos de no proliferación de armas de destrucción masiva. Y finalizó Putin. En el caso de Ucrania, no dejaremos que esto ocurra. Estamos atentos a cada paso que ahí se da. Bueno, ahora vamos a lo que vos decías. La desproporcionalidad de los enfrentamientos es formidable. Dos nuevos ataques de la semana pasada implicaron entre 12 y 16 misiles de Atacams y Storm Shadow en las zonas de Kursk y Bryansk. Como réplica, Moscú atacó 2 días seguidos puestos militares en Ucrania. En esos 2 días desplegó no 12, ni 24, ni 48, sino 190 misiles de las mismas características de los Atacam y los Storm Shadow. Y además, esos ataques los acompañó con más de 400 drones, impactando puestos militares y de aprovisionamiento militar y centros de comando de asesores de la OTAN, en donde se dice que murieron importantes militares. Franceses, se dice. La visita de Scholz a Kiev, que fue ayer, creo, fue recibida por un bombardeo masivo a bases militares alrededor de la capital. Bueno, 8 días después de los primeros intercambios de misiles, que estaban en proceso de producir el escalamiento de la guerra en Ucrania, el único acto de Donald Trump con relación a ese escalamiento fue nombrar a un enviado especial para ejecutar su promesa El electoral señor de poner Kellogg. fin a la guerra. Se trata del general, como vos lo decís, el general retirado Kit Kellogg. Es un militar muy condecorado, un héroe de la guerra. Ha estado en toda la guerra de los Estados Unidos, comenzando en Vietnam. Kellogg recuerda bien cómo durante las negociaciones de paz de la guerra de Vietnam, Estados Unidos escaló la guerra y la llevó
a Laos y Camboya. Él estaba en Camboya. Ahí fue donde ganó todas las medallas como comandante de fuerzas especiales y vio directamente, personalmente, los destrozos que ese escalamiento provocaron en Camboya sin que eso cambiara nada el curso de la guerra. Ni las negociaciones de paz. Tal vez por eso, 4 meses antes de las elecciones, él y Fred Fleitz, otro asesor militar de la época del primer gobierno de Trump, redactaron un plan de paz en Ucrania y se lo presentaron a Trump en junio pasado. Kellogg es de confianza de Trump. Fue su asesor de seguridad y lo acompaña desde 2016. Y tiene reputación de ser una persona muy íntegra, en la que Trump confía, a pesar de que Kellogg testificó contra él en el ataque al Capitolio. Dijo que él estaba junto a Trump y que cuando el personal del presidente le animó a sofocar los disturbios, él se negó a hacerlo. Kellogg es recientemente conocido porque durante la convención republicana que eligió a Trump como candidato, pronunció un famoso discurso diciendo que Trump no era un halcón y que Trump no apoyaba hacer guerras, que Trump las detenía. Bueno, su plan de paz se llama America First, Russia and Ukraine y fue redactado por él y Fred Fleitz, también el jefe del gabinete del Consejo de Seguridad del primer gobierno de Trump. Su crítica de fondo es la conducción de esa guerra por el gobierno de Biden, que dice expresamente que es una guerra proxy entre Estados Unidos y Rusia. Nosotros lo hemos dicho varias veces, pero esta vez no es cualquiera. En ese análisis aparecen todos los puntos que nosotros hemos planteado muchas veces. Nada nuevo, pero no somos nosotros. Cualquiera un ex general retirado y asesor de Trump. Y asesor de seguridad, exacto. Bueno, y ahora alguien que dice eso es enviado a negociar la paz. Uno de los aspectos centrales del reporte Kellogg, del reporte llamémosle Kellogg-Fleitz, es la práctica confesión de la incapacidad que tiene la OTAN, incluyendo los Estados Unidos, de suplir el armamento que necesitaría Ucrania para derrotar al ejército ruso. Entonces, cuando Trump dice, si no acepta sentarse a la mesa de negociaciones, vamos a reforzar más a Ucrania, en el reporte Kellogg-Fleitz está diciendo que no pueden. Por ejemplo, dice que desde el comienzo del conflicto, Estados Unidos le entregó a Ucrania 2.000 misiles antiaéreos Stinger. Y dice que al actual ritmo de producción, Estados Unidos tardaría 13 años en volver a reponer ese arsenal de municiones. Dice que en 2 días Ucrania gasta el total de municiones de artillería que Estados Unidos produce en un mes. Nosotros lo hemos dicho varias veces anteriormente y ha sido vos más bien la que ha insistido en esa comparación de la fatiga militar de la OTAN y de Estados Unidos. Ahora es él el que la está diciendo y sigue analizando cómo a esta altura la guerra de Ucrania ha desgastado no solo a Ucrania, sino mucho más a la OTAN. Es decir, la guerra de desgaste ha realmente fortalecido a Rusia y debilitado a Occidente. Eso es tanto más impactante cuando Kellogg advierte también que Biden ha utilizado, dice él, ha utilizado la guerra de Ucrania como una guerra por delegación, que ha sido, dice, más que todo para perjudicar a Rusia, no para ayudar a Ucrania a ganar la guerra. ¿Cuántas veces hemos nosotros hablado de eso? El reporte Kellogg-Fleitz es por eso mismo tan impactante. Dice que Biden no ha hecho nada para promover un alto al fuego y un acuerdo de paz.
Y Al bueno, contrario, lo impidió. lo dice expresamente, el informe Kellogg dice que eh, Estados Unidos y algunos de sus aliados, dice así alguno, pero se refiere Inglaterra. lógicamente a Inglaterra, bloquearon los intentos de pausar o poner fin a la guerra. Para Kellogg, cuando la guerra se convirtió en un enorme desgaste inútil para Estados Unidos, para la OTAN y para Ucrania, había llegado la hora de detenerla y negociar la paz. Una y otra vez en sus análisis, Kellogg Flakes mantienen y reafirman y denuncian lo que la prensa occidental jamás se ha atrevido siquiera a insinuar. Y eso nos dice, Es peor, Fausto, que la prensa occidental manipula, niega y presenta una verdad alternativa. Eso es lo tremendo. esa es la libertad de prensa, la libertad de mentir. El reporte que Flake denuncia que la verdadera intención de Biden era su vieja ansiedad para debilitar a Rusia y que no tenía nada que ver con Ucrania desde el mismo comienzo del conflicto y Yo, denuncian la expansión de la OTAN. Kellogg Flies denuncia la expansión de la OTAN desde el 2008 y ellos mismos dicen que Putin se opuso entonces. Y bueno, el reporte Kellogg-Fly dice que las repetidas declaraciones de Biden de que estaba dispuesto a enviar armas a Ucrania todo el tiempo que haga falta, pero sin ofrecer una estrategia para que gane la guerra, ni un plan para ponerle fin, dice, encarnó la verdadera intención de Biden de utilizar el conflicto de Ucrania como pretexto para una guerra por delegación de Estados Unidos contra Rusia. mentalidad vieja de la Guerra Fría, que Así no es. pueden dejar de lado su odio y su miedo y su necesidad de destruir a Rusia. Y En una bueno, historia que ya pasó. Ni pero, Rusia es la Unión Soviética, ¿verdad? Ni esa Guerra Fría existe. pero la realidad es que el odio contra Rusia viene desde el siglo XIX para los anglosajones. Para los anglos, exactamente. En uno de sus momentos analíticos más profundos, el reporte Kellogg Flights se desembaraza de todos los críticos que advierten las terribles consecuencias de terminar la guerra sin derrotar a Rusia. Y se refiere a ellos, dice, muchos critican que detener la guerra favorecería, etcétera, favorecería a Rusia, bla, bla, bla. Y dice él, es demasiado tarde para evitar las posibles consecuencias de la invasión rusa de Ucrania quitando los prejuicios, porque tampoco es el informe de ellos está desprovisto de idioteces. Por ejemplo, entre todas ellas es que no termina de, sigue poniendo que la mayor parte de los muertos son rusos. Bueno, quitando los prejuicios y la ideología que se trasluce, los análisis Kellogg's Flies confirman mucho de lo que sistemáticamente se ha ocultado, tergiversado, como vos decís, las verdades alternativas de la prensa occidental. Y yo pienso que ese es su principal mérito, porque comienza desde criticar la misma expansión de la OTAN y como tal es un documento de la derecha, que desde la derecha denuncia la catastrófica política neoconservadora. Pero el punto es que ahora Kellogg no tiene traje de analista, sino de negociador, de un plan de paz y cuando se llega a eso simplemente está demasiado cansado para hacer propuestas sensatas. Y lo primero que hace es decir, asumir las posiciones del artículo The West needs a new strategy in Ukraine, aparecido el 23 de abril en Foreign Affairs. El Occidente necesita una nueva estrategia en Ucrania, escrito por Richard Haas y Charles, Lo leí. Shapton.
en su momento. Yo creo que vos me lo enviaste. Mm. Justo antes del invierno pasado, Haas declaró que la guerra era imposible de ganar y lo que es más interesante, el 21 de noviembre de 2023, es decir, hace un año, le pidió a Ucrania que cambiara de estrategia para salvar al menos el 80% del territorio que todavía controlaba y que buscara un alto al fuego con Rusia. Eso fue hace un año. Ahora las cosas están mucho peor, pero también las propuestas Abkushan son intragables para Rusia. En el fondo su propuesta es un alto al fuego, dejar que las cosas queden como están, posponiendo la pertenencia a la OTAN y Y que Lavrov, se discuta diplomáticamente los territorios en el futuro. claro, pero Lavrov dijo que es que lo que se busca es detener a Rusia con palabras otra vez para volver a armar Ucrania y que eso es inaceptable. Aquí estamos. A tiempo. Todavía nos faltó varias cosas. Una, ¿qué es lo que uno puede leer que podría exigir Rusia, no solo Putin, Rusia, después de una guerra tan dolorosa y tan costosa? O sea, ¿hacia dónde va? No está como en el inicio, ahora pedirá más, ¿verdad? Y también, ¿qué va a pasar con esa Europa, ese convidado de piedra hacia el futuro? Porque no Bueno, tiene rol que jugar. bueno, yo pienso que vale la pena que Sí. discutamos cómo está Europa ahora. Yo creo que sería bastante conveniente ver las tremendas crisis en las que está Francia, Inglaterra, Alemania. Y en número uno lo dijiste bien, Francia en primer lugar, del que hemos hablado poco. Muchísimas gracias, Fausto. Y a todos ustedes, muchas gracias por compartir. Acuérdense dar el like o inscribirse para poder llegar a más público. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi.